Muy buenas noches, estimado autor. Bienvenido a Beloyer. Muchas gracias por estar aquí presente. ¿Me confirma que me puede escuchar muy bien, por favor? Fuerte y claro, ¿tú me puedes escuchar? Sí, doctor, se le escucha muy bien. Bueno, en ese sentido, estimado autor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es la segunda vez que tenemos el grato el placer de poder contar con usted y escuchar, además de aprender de usted. Doctor, el día de hoy se va a acompañar de algún tipo de diapositiva para que lo pueda proyectar mientras vamos haciendo las... Sí, por favor. Sí, Perfecto. sí, voy a acompañarme de una diapositiva. De acuerdo, doctor. En ese sentido, bueno, voy a empezar presentando su persona y luego les doy el uso de la palabra. Me comentó al interno también Fabián que hoy día le va a tener la compañía de un colega suyo quien también nos va a Sí, acompañar en la disertación. sí. Me va a Perfecto, doctor. acompañar Samuel Yavar, que es asociado de mi estudio, y justo se está conectando también. Perfecto. Muy bien. En ese sentido, muy buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Henry Valdivieso. Les doy la gran bienvenida a este curso de Derecho Administrativo, el cual lleva a cabo en colaboración y con el apoyo de los estudios, el estudio Rubio Norman, el estudio Miranda y Amado, el estudio Yescanseco, el estudio Alfaro Legal, el cual va a acompañarnos a lo largo de las próximas semanas con la presentación de 16 especialistas en el ámbito del derecho administrativo. El día de hoy tenemos la grata presencia del doctor José Carlos González Cucho, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es magíster en Economía en Derecho de Consumo por la Universidad Castilla de la Mancha. También es magíster en Regulación de Servicios Públicos por la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor en la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico y de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El doctor González Cucho ha sido abogado senior de la Sala de Defensa de Competencia del Tribunal de Indecopi y analista legal de la Sala de Protección al Consumidor del Tribunal de Indecopi y en la Secretaría Técnica de Órganos Colegiados de OCIPTEL. También se ha desempeñado como abogado asociado del área de competencia y protección de datos personales del estudio Muñiz. En esta oportunidad, el doctor González Cucho nos va a acompañar con el tema de la teoría general del derecho administrativo. También, como lo comentábamos, hoy también tenemos la grata presencia del doctor Samuel Yavar Palacios, quien va a disertar en coordinación con el doctor González Cucho. A nombre de todo el equipo les queremos extender nuestra gratitud por estar aquí en esta noche y les deseamos el uso de la palabra. Muchas gracias, estimados doctores. Bien, muchísimas gracias. En primer lugar, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Para esta presentación y para apoyarme y darle un matiz bastante práctico, creo que es la mejor manera de abordar estos temas. Me está acompañando Samuel Yavar, que es asociado del estudio de Canseco, trabajamos juntos, y Samuel tiene una amplia experiencia en temas de competencia y regulación, y precisamente me ha ayudado en la elaboración de los materiales para el día de hoy, y ha elegido ejemplos muy buenos para el tema que queremos conversar. Así que nada, vamos a empezar entonces con la presentación. Bien. Este es un poco el esquema de lo que vamos a hablar el día de hoy, respecto a esta introducción al derecho administrativo, conversando sobre las fuentes del ordenamiento, de dónde salen los instrumentos normativos vinculantes del derecho administrativo, cuáles son los principios del derecho administrativo a partir de lo que nos dice la ley del procedimiento administrativo general, en qué consiste la potestad reglamentaria, entendida como esta potestad normativa que se ejerce en el seno del Poder Ejecutivo, el concepto de acto administrativo en sentido amplio, en sentido estricto, para lo cual utilizaremos ejemplos prácticos sobre los cuales nos expondrá Samuel, y finalmente el procedimiento administrativo en general. Bien, primero las fuentes. Y creo que esto es importante para tener claridad sobre cuáles son los instrumentos normativos que vinculan a la administración pública
cuando emite un acto administrativo. Sabemos que mientras los privados tenemos la libertad de hacer lo que querramos, salvo aquello que la ley expresamente nos prohíba, en el caso del Estado, una de las garantías que tenemos de su actuación es el respeto al principio de legalidad, principio en virtud del cual el Estado solo puede moverse o solo puede actuar si y solo si tiene una norma detrás que la faculta, que le da competencia y que respalda sus actuaciones. Siendo esto así, es de suma importancia tener claridad cuáles son esos distintos instrumentos normativos que sirven de sustrato o de fundamento para la actuación de la administración pública. Así tenemos en primer lugar que el ordenamiento jurídico administrativo es aquel que de una u otra manera vincula, regula, ordena a la administración pública. Y lo vincula ya sea coordinando la relación de la administración pública con los ciudadanos, ¿no? Y hablo ahí de actos administrativos de concepto más estricto, ¿no? De aquellos actos, de aquellas declaraciones de voluntad destinadas a surtir efectos en los ciudadanos y a modificar su esfera jurídica, creando, limitando, reconociendo derechos, pero también este ordenamiento jurídico administrativo eh, versa sobre aquel conjunto de normas que regulan la actividad al interno de la administración, ¿no? Temas tal vez del día a día, como horarios, asignaciones de vacaciones, manual de organización y funciones, ¿no? En general, eso también vincula a la administración, siendo así dos caras de una misma moneda, ¿no? De un lado, el ordenamiento jurídico administrativo que regula las relaciones con los ciudadanos, pero también está lo que regula de la puerta para adentro. Ahora bien, el ordenamiento es de carácter unitario, ¿no? Y debemos, como buenos abogados, buscar siempre interpretaciones y aplicaciones coherentes que nos lleven a proscribir o eliminar cualquier antinomia o incoherencia. En tal sentido, dentro de este ordenamiento de carácter unitario, vemos que existen distintas fuentes del derecho, distintos instrumentos normativos que inciden en la administración pública, lo cual lleva a que existan diversidad de fuentes emisoras de obligaciones y de deberes. Y estas fuentes no solamente se refieren a normas, ¿no? Sino también puede ser jurisprudencia y o doctrina. Ahora bien, saliendo un rato de esta descripción teórica, veamos, teórica doctrinaria, veamos qué nos dice la ley del procedimiento administrativo general, cuando establece cuáles son las fuentes del procedimiento administrativo. Y lo hace casi en un esquema jerárquico a lo que es, ¿no? La Constitución, tratados, leyes y disposiciones de jerarquía equivalente, decretos supremos y normas reglamentarias, eh, los demás reglamentos que emita el Poder Ejecutivo, estatutos y reglamentos de entidades que regulen, ojo, las relaciones al interior de la entidad pública y, en general, cualquier norma subordinada a reglamentos anteriores. Todo esto, de una u otra manera, es el colchón normativo que fundamenta o que regula la emisión del procedimiento o la conducción del procedimiento administrativo. Pero mencionábamos, ¿no? Esto no se acota en un tema normativo, sino que también está, por ejemplo, la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial cuando interprete disposiciones administrativas, ¿no? El Poder Judicial, de una u otra manera, fijando pautas o parámetros a la administración pública. Y también están las resoluciones emitidas por la administración. Y aquí, valga hacer la precisión técnica, ¿no? No es que haya jurisprudencia administrativa.
jurisprudencia proviene estrictamente de autoridades judiciales, del Poder Judicial. Tenemos sí decisiones de la administración, resoluciones. Es una distinción conceptual relevante, pero que también a efectos prácticos vemos que tanto la jurisprudencia, las sentencias del Poder Judicial, como las resoluciones de la administración vinculan la acción de los actos administrativos. En el caso de las resoluciones administrativas, además, porque coadyuvan al respeto de un principio que vamos a ver más adelante, como lo es el de predictibilidad. Y me refiero incluso a aquellas resoluciones que no tienen el carácter de precedente administrativo, sino que son resoluciones administrativas, decisiones de la autoridad que trasladan un mensaje al ciudadano y le permiten tener predictibilidad y claridad sobre cuál es el criterio de interpretación o de aplicación de cierto marco normativo. Vemos además que también están los procedimientos vinculantes de aquellas entidades facultadas para absolver cualquier consulta y los principios generales del derecho administrativo que están mencionados en breve en la propia ley de procedimiento administrativo general. Las características de la administración pública y por ende de aquí donde se emite o donde se aplica el derecho administrativo es que está organizado de forma jerárquica, ¿no? Un cierto orden, tanto para la toma de decisiones como para la ejecución de las mismas. Además, y siguiendo lo que dice la Constitución, existe una descentralización a nivel nacional, regional y local, primando la competencia dada por ley antes que la jerarquía. Pero ojo, veamos además que también esto está conformado, compuesto por normas y entidades internacionales o supraestatales. Por ejemplo, tenemos a la Comunidad Andina de Naciones, que emite normas de derecho andino que vinculan a los países miembros, ¿no? Como Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, ¿no? Emite normas en materia de libre competencia como la decisión 608, en propiedad intelectual o en temas de telecomunicaciones como el roaming. Entonces, también constituye, califica como una fuente de derecho. Ahora bien, el eje o el punto gravitante es que duda cabe la Constitución como fuente principal, ¿no? Como eje rector y que le da un orden a esta actuación de la administración pública. De que tengamos el principio de legalidad con el que abrí la exposición comentándoles que la administración pública, a diferencia de los ciudadanos, solo puede hacer aquello que legalmente está habilitada y además tienen así una vinculación positiva a la ley, ¿no? Tienen un deber de actuar conforme a y no más allá. De ahí que tengamos múltiples casos en la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, donde lo que se sanciona es que se actúe o se realice una disposición o un acto administrativo fuera de lo expresado por la ley. Además, la Constitución, digamos, tiene principios que, vistos en coherencia con lo que nos dice el TC, influye en el derecho administrativo, puntualmente en la legalidad, que es un paradigma, es un marco rector insustituible, ponderación, que debe existir a la hora de emisión de cargas administrativas, y la vinculación con el TC. Se los robe un minuto.
Gracias. Bien. Y este respeto a la Constitución estuvo algún tiempo atrás en debate o en tensión con respecto al respeto al principio de la legalidad y cómo es que debían los tribunales administrativos proceder cuando en el ejercicio de sus funciones se encontraban que una disposición legal respecto a los cuales ellos como colegiados administrativos se encuentran supeditados contravenía a su entender una disposición constitucional. Y eso ha tenido un poco de idas y vueltas, ¿no? Porque en un primer momento tenemos, por ejemplo, el presidente Salazar Yarleque, que estuvo vigente durante una buena cantidad de años, que decía que al final los tribunales administrativos, si bien se rigen por el principio de legalidad, le deben el respeto a la Constitución en última instancia, y esto les permitía, en supuestos puntuales, inaplicar una ley y preferir directamente la Constitución. Sin embargo, esto ya ha sido modificado años después y señalando que esta facultad del control difuso o esta aplicación directa de la ley, perdón, de la Constitución, inaplicando una ley, es algo que está supeditado al ámbito judicial y que no puede ser efectuado en sede administrativa. Como conversábamos al inicio, una de las fuentes del derecho son los principios. Y los principios, pues tenemos, según la división que acá planteamos, principios generales y especiales. Y dentro de los generales, tenemos algunos que denominamos sustanciales o fundamentales, como la legalidad, que nos habla de este deber de actuar conforme a lo que expresamente te dice la ley que te sustenta. Debido procedimiento, que también es una proyección del debido proceso en sede judicial y que implica el respecto de garantías mínimas en los procedimientos administrativos que celebren los administrados. El de proporcionalidad y razonabilidad al momento de emitir una decisión. Y ojo, esto, si bien se invoca muchas veces en sede sancionadora, también resulta de aplicación para la imposición de cargas administrativas o de barreras burocráticas. De hecho, es un principio que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas utiliza cuando evalúa si es que una carga, un cobro, una exigencia ha sido impuesto acorde a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque cuando se evalúa una barrera burocrática, no solamente se evalúa la legalidad que está mencionada ahí en primera línea, sino también se evalúa si, oye, esta carga es idónea, es necesaria, hay un trade-off entre el perjuicio que causa y los beneficios que reporta. Entonces, esta razonabilidad, si bien es invocada bastante en materia sancionadora, no solamente haya su sentido ahí, sino que también es algo que guía a la administración pública cuando emite un marco normativo, cuando impone cargas, cuando impone exigencias. Otros principios que destacar, como por ejemplo el principio de buena fe o de confianza legítima, que se conecta con lo que les mencionaba de esta vinculación, este respeto de las resoluciones administrativas que generan una cierta predictibilidad en el ciudadano al momento de tramitar un procedimiento administrativo, ¿no? Entendiendo pues que eh, la administración no obra o no procede de manera díscola, sino que tiene un hilo conductor en la toma de sus decisiones. Eh, Luego, para no entrar mucho en detalle, quería resaltar también los principios procedimentales que conducen ya a la relación misma del procedimiento administrativo en sí, como el de presunción de veracidad respecto de los ciudadanos, el de celeridad y eficacia, el de verdad material, que por ejemplo en los procedimientos de Indecopi lleva a que no tengamos etapas, muchas veces, por ejemplo en consumidor, etapas preclusorias, como pasa en sede judicial, donde el paso del tiempo
hace que ya no se pueda presentar más medios probatorios, sino que aquí, e incluso hay resoluciones en ese sentido, se puede aportar medios probatorios durante toda una instancia, porque lo que se busca es llegar a la verdad de los hechos, a generar plena convicción. Y además, bueno, tenemos, por ejemplo, en materia sancionadora, el principio de tipicidad, que tiene bastante sentido y coherencia si vemos que el ejercicio del jus puniendi por parte del Estado pues debe ser respetuoso de las garantías procedimentales como el debido procedimiento y por ende toda sanción tiene que presumir una ley previa y cierta respecto del tipo sancionador o del tipo infractor que se está imputando y sancionando. La potestad reglamentaria. eh, La potestad reglamentaria entendida como esta facultad normativa que tiene la administración pública, ¿no? No es una fuente del derecho administrativo, que duda cabe, es la norma jurídica emitida por la administración, un reglamento de un ministerio, un reglamento de un organismo regulador, subordinado también, sin dudas ni murmuraciones, a la Constitución, como cualquier acto de la administración pública, pero también a las leyes. De hecho, el reglamento no puede ir más allá de lo que le diga o de lo que le establece la ley, ni mucho menos puede contradecirla. Asimismo, el reglamento es de alcance general, ¿no? Impersonal, no está destinado como un acto administrativo particular a regular una situación específica de un ciudadano, sino que esto es de amplio espectro para un conjunto indeterminado de ciudadanos y que está determinado a tener una vocación de permanencia, ¿no? Eventualmente ser modificado por otro reglamento, pero digamos, es una norma de alcance general, impersonal y con vocación de duración en el tiempo. La facultad reglamentaria siempre tiene un sustrato, más que la Constitución, en leyes. Y pongo de ejemplo el caso de los organismos reguladores. Los organismos reguladores, de acuerdo a la ley marco de organismos reguladores, tienen la facultad normativa asignada a su consejo directivo y al amparo de esto, pues, ejercen la facultad de emitir reglamentos, como en telecomunicaciones, condiciones de uso, reglamento de atención de reclamos, reglamento de tarifas, reglamento de interconexión, reglamento de solución de controversias entre empresas operadoras. Entonces, claro, esa facultad, esa potestad reglamentaria tiene detrás un sustrato legal. ¿Cuál es? La ley marco de organismos reguladores. Y no solo eso, la ley marco de OCIPTEL. No solo eso, la ley de telecomunicaciones. Entonces, tiene un amplio engranaje normativo que le permite ejercer esa potestad. No hay un procedimiento general para su aprobación, entran en vigencia con su publicación, eso es cierto, pero por ejemplo también resaltando buenas prácticas, los organismos reguladores tienen sí la buena costumbre de republicar sus proyectos normativos, someterlos al escrutinio de la opinión pública, recibir comentarios, recibir opiniones de empresas operadoras o concesionarias, de asociaciones de consumidor, de grupos académicos, y todo eso que permite, permite enriquecer el debate. Y no solo eso, además hay incluso audiencias para el debate de los proyectos normativos. Y no solo eso, una vez que se emite la norma, esta no solamente viene acompañada con la clásica exposición de motivos que ya de por sí se da en otros lados, sino que viene además acompañada de una matriz de comentarios en las cuales se saluda el esfuerzo de los reguladores de haber tomado nota de los comentarios de los distintos stakeholders y haberse tomado el tiempo de responder y decir por qué los acogían o por qué no. ¿Qué es lo positivo de todo esto? Que la norma sale con no sé si con una legitimidad mayor, pero sí sale enriquecida fruto de este debate y de este intercambio de ideas. Entonces, si bien no hay un procedimiento general, creo que este esquema que le plantea a los organismos reguladores es una práctica sumamente
saludable para el mercado. Bien. Y evidentemente, vía reglamento no le puedes sacar la vuelta a la ley y no puedes regular o normar materias que están reservadas a la ley. Límites a esta potestad reglamentaria. Tenemos límites formales, como la competencia. Evidentemente, solamente puedes ejercer esta facultad normativa si tienes un sustrato legal detrás que así te lo reconozca. Respecto a la jerarquía, no puedes ir más allá de lo que diga la ley, y además tiene que ser emitida la norma o el reglamento por el organismo competente dentro de la autoridad. El respeto de los procedimientos de elaboración de reglamentos y su publicidad, ¿no? Límites materiales están las reservas de ley, materia penal, procedimiento sancionador, materia tributaria o limitación de derechos fundamentales. Se reconoce el amplio espectro que tiene la administración pública, no obstante, no puede ir contra lo expreso previstamente en una ley o no puede vaciar de contenido las reglas del juego establecidas a nivel legal. Adicionalmente, a nivel temporal tenemos que los reglamentos no son retroactivos, ¿no? Salvo, claro, la retroactividad en materia sancional administrativa cuando favorece, pues, al administrado. Bien, Samu, por favor, ¿puedes activar tu micro? Un favor, chicos, ¿podrían activarle a Samu el micro? Y también darle la posibilidad para que comparta él su... Sí, creo que ya puedo activar el micrófono. ¿Me pueden escuchar? ¿Se me Sí, se escucha? te escucha. Muchas gracias. Bueno, en primer Fuerte y lugar, claro. buenas tardes a todos y muchas gracias también al profesor González ¿Cuántos Cucho años tienes? y a la organización por permitirme aquí compartir unas breves reflexiones con ustedes. Antes de pasar con la parte de acto administrativo, hay dos preguntas que realizaron aquí en los comentarios y bueno, vamos a pasar a responderlas. La primera es, disculpe, doctor González, ¿es cierto que en el ordenamiento jurídico peruano no pueden existir los reglamentos independientes como en otros ordenamientos? Adelanto la respuesta y de ahí me complementa, profesor González. Dale, adelante, Samu. Perfecto. Bien, sobre este tema hay bastantes posiciones doctrinarias sobre los reglamentos independientes o los reglamentos autónomos. ¿A qué se refiere con este tipo de reglamentos? Aquellos que no son emitidos en ejecución de una ley, ¿no? Y bueno, hay una posición doctrinaria que te señala que la administración puede emitir este tipo de reglamentos cuando es para organizar internamente sus funciones, ¿no? En este caso, evidentemente no se está reglamentando una ley, sino se está organizando el funcionamiento de una institución o puede ser un sistema administrativo también. Aquí, como no tiene efectos externos esta norma, se considera que la administración efectivamente puede emitir este tipo de normas, ¿no? Sin necesidad de que esté atribuyéndose una función legislativa que evidentemente no le compete. Sin embargo, también existe otra posición doctrinaria que señala que en determinados casos es posible que por razones técnicas principalmente, la administración sí pueda emitir normas reglamentarias que afecten a terceros y que no necesariamente hayan sido emitidas en ejecución de una ley. Esto es un poco más debatible, pero en la práctica se da, por ejemplo, el Reglamento Nacional de Edificaciones. No existe una ley de edificaciones como tal, pero sí existe un Reglamento Nacional de Edificaciones que establece, pues, sobre todo condiciones técnicas, de calidad, de seguridad, sobre cómo se deben realizar las construcciones. Entonces ahí tienen un ejemplo. Otro ejemplo se me ocurre que podría ser un estatuto de una universidad nacional. Estos estatutos de la universidad no son una reglamentación de la ley universitaria, pero sí son normas que emite esta universidad en virtud de su función administrativa y que no solamente afectan a su organización, sino también van a afectar a los estudiantes,
o a las personas que interactúen con la universidad, ¿no? Entonces ahí también tienen un ejemplo adicional. Luego, pasando a la siguiente pregunta, hay otra pregunta aquí que nos dice, ¿no? Una pregunta: si el reglamento va en contra de la Constitución y de las leyes, ¿se presenta una acción popular o de inconstitucionalidad? Bien, aquí, frente a un reglamento, una norma reglamentaria, hay dos formas de cuestionarlas, ¿no? Mediante la acción popular o mediante la acción, bueno, en realidad hay varias vías para cuestionarlas, pero las principales son la acción popular, que es una acción constitucional para cuestionar normas reglamentarias, y la otra sería mediante barreras burocráticas, que es un procedimiento anti-indecopi, ¿no? Si uno considera que una norma reglamentaria está contraviniendo alguna ley o está estableciendo disposiciones que no son razonables, puede ser cuestionada también por barreras burocráticas. La acción de inconstitucionalidad no es para cuestionar reglamentos ni normas reglamentarias, sino para cuestionar normas con rango de ley, ¿no? Entonces, frente a un reglamento no puede ser interpuesta. Luego, además, también es importante mencionar que frente a reglamentos es posible interponer una acción de amparo cuando son normas autoaplicativas que están lesionando algún derecho fundamental. Es posible mediante amparo, pues, encontrar también tutela jurídica, ¿no? Aunque no ha sido previsto como una vía como tal, pero sí en la práctica se puede usar también. Bien, profesor, ¿alguna acotación sobre estas preguntas? No, gracias, Samu. Sí, perfecto. Entonces pasamos con acto administrativo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se puede, Samu. Perfecto. A ver, sobre acto administrativo. Bien, el acto administrativo es una figura fundamental, una institución clave del derecho administrativo, ¿no? Desde que el derecho administrativo existe como tal, más o menos a partir de la Revolución Francesa, se considera que ya existe un derecho administrativo como tal. El acto administrativo ha sido en realidad la figura sobre la que más se ha escrito, podríamos decir, ¿no? Han corrido ríos de tinta sobre esta figura. De hecho, incluso hay autores que definen al derecho administrativo a partir del acto administrativo. Y bueno, su relevancia tiene, digamos, cobra importancia porque es la principal forma de actuación de la administración que puede ser en el día a día controlada jurídicamente. Si bien es cierto que por el principio de legalidad o juridicidad, toda la actuación de la administración va a estar sometida al control jurídico, el acto administrativo es en lo que en el día a día puede ser controlado ante la misma administración o ante los tribunales, ¿no? Frente a un acto administrativo se puede interponer recursos, se puede interponer, bueno, en última instancia llegar a una acción contencioso administrativa, y bueno, es la forma en la cual se comunica la administración, declara sus decisiones, cómo toma conocimiento de algún hecho, cómo elabora un juicio, una recomendación, y en ello radica su importancia, ¿no? Evidentemente va a ser imposible que uno pueda hablar sobre acto administrativo en tan poco tiempo, así que vamos a plantear unas breves reflexiones aquí, ¿no? Para que ustedes tengan conocimiento de los principales aspectos sobre este tema, y bueno, además de ello, ustedes ya van a tener una sesión específica sobre acto administrativo de aquí a unas 3 o 4 sesiones, si no me equivoco. Y bueno, sin más, pasamos a cuáles son las principales concepciones sobre el acto administrativo. Y de hecho hay varias teorías, hay varias formas en las que la doctrina conciba esta figura, como ya les mencionaba, pero aquí en el Perú priman dos, que es la que deben de tener presente ustedes: la concepción amplia y la concepción estricta. Esta concepción amplia del acto administrativo ha sido uno de los principales autores que la ha construido, es García de Enterría, ¿no? Este profesor español, que nos señala que el acto administrativo es la declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo, realizada por la administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria. Si bien es cierto que aquí parecen que hay un montón de elementos para analizar, bueno, vamos a proceder a desagregarlos, ¿no? Para que les sea más fácil comprenderlos. Lo primero es que el acto administrativo es una declaración intelectual. ¿Qué nos quiere decir esto con esta característica del acto administrativo?
es que se está excluyendo a la actividad material. La actividad material o los hechos administrativos es otra forma de actuación que tiene la administración pública, que consiste básicamente en comportamientos físicos, comportamientos operativos, usualmente en ejecución de un acto administrativo, ¿no? Pero no necesariamente, sino también pueden ser realizados de forma cotidiana, ¿no? Una actuación material puede ser, por ejemplo, el comportamiento de ir y decomisar o incautar ciertos productos que tal vez están incumpliendo con las normas, ¿no? O que están presentando riesgos para la salud. Esa acción material es, pues, un hecho administrativo, ¿no? Entonces, el acto administrativo se distingue de esa forma de actuación porque es una declaración intelectual. Es una declaración intelectual y como tal, según esta concepción amplia del acto administrativo, puede ser de voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que puede modificar, suprimir, reconocer y o crear derechos y obligaciones a los particulares. Es decir, puede modificar su esfera jurídica, ¿no? Por ejemplo, puede imponer una multa. Esta multa genera la obligación de pagarle una suma de dinero a la administración, ¿no? Puede reconocer, por ejemplo, un derecho, ¿no? Cuando, o crear un derecho, cuando te van a otorgar una licencia, una autorización para ejercer una actividad económica, están modificando tu esfera jurídica porque te están exactamente realizar tu actividad, ¿no? Cuando te otorgan una concesión también, por ejemplo. También puede suprimir ciertas relaciones jurídicas, ciertos derechos, ¿no? Cuando, por ejemplo, te revocan esa licencia. Ese acto jurídico, ese acto administrativo de revocación ya te está quitando un derecho, ¿no? Entonces, esta declaración puede ser de voluntad, pero además también, para esta concepción amplia, puede ser una declaración de juicio, es decir, puede ser una labor intelectual mediante cual la administración, tras evaluar, analizar ciertos hechos, ciertas normas, emite un juicio, ¿no? A través, por ejemplo, de un informe, por ejemplo, de una rendición de cuentas. Además, otra forma en la cual puede materializarse esta declaración puede ser una declaración de deseo, cuando se realiza una petición de un órgano a otro, ¿no? Una petición de un órgano que le dice al otro, oye, necesito más presupuesto, necesito más personal, o te recomiendo realizar tal cuestión, ¿no? En muchos procedimientos administrativos se requiere de una opinión previa de otro órgano de la administración, en algunos casos incluso vinculante, pero esa opinión es una declaración más que todo de deseo, porque directamente no está modificando la esfera jurídica, sino que está eh, declarando, digamos, una postura tomada por un órgano de la administración. Además, también puede ser una declaración de conocimiento. Por ejemplo, el registro de grados y títulos de la SUNEDU, ese acto esa resolución de la SUNEDU donde se reconoce tu maestría, tu título de abogado, es un acto administrativo mediante el cual la administración toma conocimiento de algo, ¿no? Un acta de inspección igual, a través de esta acta de inspección se está plasmando que la administración ha tomado conocimiento de determinada situación. Puede ser que has cumplido o que no has cumplido con la norma, ¿no? Entonces, ese es un acto administrativo donde se está tomando conocimiento de ello. Todo esto recuerden que es para la concepción amplia, ¿no? Para la concepción estricta, como veremos más adelante, solamente la declaración puede ser de voluntad para ser considerada acto administrativo. Pero bien, eso voy a pasar a explicarlo más adelante. Otra característica que tienen los actos administrativos es que proceden de una entidad administrativa o de un ente que ejerce función administrativa de forma unilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que no es negociado, ¿no? O sea, si bien es cierto que el administrado o el particular puede formular una solicitud, en muchos casos puede que simplemente el administrado no haga nada y la administración unilateralmente pues te inicia un procedimiento sancionador y posteriormente una multa, ¿no? Entonces, no requiere que haya una bilateralidad, a diferencia de otra forma jurídica administrativa que es el contrato, ¿no? Un contrato público, evidentemente sí hay esta relación bilateral porque al menos en un inicio tiene que haber la voluntad del particular de querer celebrar el contrato con la administración, ¿no? En el acto administrativo, a diferencia de ello, no es así, ¿no? Es unilateral.
Por otro lado, se emite en ejercicio de una potestad administrativa. ¿Y esto en qué cobra relevancia? Como lo mencionaba hace un momento en cuanto al tema de los reglamentos, ¿no? Debe ser en ejercicio de una potestad administrativa porque si, por ejemplo, se está emitiendo un acto, lo que se conoce como acto de gobierno, por ejemplo, el nombramiento de un ministro, si bien es cierto que también se hace a través de un dispositivo, ¿no? Que podrías tú decir, oye, pero está manifestando tal vez una voluntad, ¿no? Es una declaración de la administración que está manifestándose a través de una voluntad o de un deseo, pero ¿cuál es la diferencia con ello? De que aquí es más una decisión eminentemente política. Entonces, frente a ello no cabe, por ejemplo, pues una impugnación, la interposición de un recurso o el cuestionamiento en la vía judicial, sino que aquí ya más se entra al lado de el control constitucional, ¿no? Ya se le puede interpelar al ministro y las demás vías que prevé ya la Constitución, el reglamento del Congreso. Pero es importante tener presente que el ejercicio de la administración al momento de emitir un acto administrativo tiene que ser en una potestad administrativa, no legislativa, no gubernamental, porque bueno, esos ya están enmarcados en otras categorías, ¿no? Y por último, que tiene que ser distinto de la potestad reglamentaria. ¿Y por qué? Evidentemente porque existe una gran diferencia entre los reglamentos, que son normas, y los actos administrativos, que son declaraciones para una situación concreta, como ya lo adelantaba el profesor González Cucho, ¿no? Una norma, un reglamento, es abstracto, es impersonal, se emite para que perdure en el tiempo y perdure a una cantidad de situaciones jurídicas distintas, ¿no? Mientras que un acto administrativo se consuma o suele consumarse en en una situación particular, ¿no? O sea, te otorgo a ti una licencia, te otorgo a ti o te impongo a ti una multa, una medida correctiva, ¿no? Pero es en particular, es a tal persona, mientras que es personal, si se quiere llamar de alguna forma, ¿no? Mientras que el reglamento es impersonal, se dispone que, digamos, las personas que realicen tal actividades de comercio deben de cumplir con tener un libro de reclamaciones, por ejemplo. Ya. Esa norma, si se dan cuenta, es impersonal, perdura en el tiempo y aplica a un gran número de agentes, ¿no? De personas. Entonces, esas son algunas de las diferencias entre norma y acto administrativo, ¿no? Reglamento y acto administrativo. Y bueno, por eso es que parte de su definición es que tiene que ser distinto de la potestad reglamentaria. Ahora, es cierto que incluso en el Perú hay por ahí algunas concepciones doctrinarias que señalan que en realidad dentro de la concepción amplia de acto administrativo también están englobados los reglamentos y ellos elaboran una distinción, una categoría que te dicen que hay actos administrativos normativos y actos administrativos no normativos, ¿no? Y bueno, detrás de eso hay una construcción doctrinaria, pero que es minoritaria y que en verdad, en mi humilde opinión, para efectos prácticos, no es muy útil, ¿no? Entonces, quedándonos con la posición mayoritaria, el acto administrativo es distinto del reglamento, ¿no? Son dos figuras que deben de ser separadas. Esto según la concepción amplia. Ahora existe una concepción estricta que también es muy dominante en el país, ¿no? Y que proviene también de la doctrina alemana sobre todo. Y bueno, en este caso el profesor Bocanegra, que basa todo su trabajo, la mayor parte de su trabajo en base a la doctrina alemana, de hecho él estudió en Alemania, construyó y también difundió esto con bastante aceptación en España, pero creo que con más aceptación incluso aquí en Perú, ¿no? Y nos señala que el acto administrativo es toda disposición, resolución u otra medida de autoridad adoptada por un órgano administrativo y dirigida a la regulación de un caso particular en el ámbito del derecho público, con efectos inmediatos en el exterior, frente a terceros. Eh, Aquí nuevamente desglosamos, ¿no? Todos los elementos de esta definición. Primero, el carácter regulador. Según esta concepción estricta, para que un acto administrativo sea tal, debe de estar dirigido a la producción o modificación de una situación jurídica. Haciendo aquí la comparación con lo que les mencionaba anteriormente, para la concepción estricta de acto administrativo, solamente las declaraciones de voluntad serían actos administrativos.
Los informes, peticiones, registros ya no son actos administrativos. ¿Por qué? Porque no otorgan o no modifican directamente la situación jurídica de un particular, ¿no? El carácter regulador de esta definición te dice que la finalidad de este acto administrativo para ser acto administrativo tiene que ser directamente modificar la esfera jurídica de alguien, tener una consecuencia jurídica. Si no, no tiene sentido llamarlo acto administrativo, porque ¿para qué nos preocupa pues un acto que no va a afectar directamente al particular? No tiene sentido de construir una figura en esa línea, ¿no? Según esta concepción. Luego, otra característica es que posee efectos externos, ¿no? Nuevamente, aquí también se descarta pues otro tipo de informes, órdenes y principalmente los actos de administración interna, ¿no? Que son los actos de administración interna, son muy similares a los actos administrativos, pero que no están emitidos al exterior de la entidad, sino al interior. Principalmente están emitidos de forma jerárquica, ¿no? Cuando un funcionario pues le ordena a sus subordinados realizar tal acción, tal medida, ¿no? Cuando, por ejemplo, el consejo directivo de un regulador le asigna cierto horario de trabajo a los trabajadores de la entidad, ¿no? Ese es un acto de administración interna, ¿no? Entonces, eh, según esta concepción estricta, eso está descartado como acto administrativo porque nuevamente no está modificando la esfera jurídica de nadie al exterior, ¿no? Es simplemente eh, lo que se está emitiendo está quedando al interior de la administración y por lo tanto, pues no debería de ser considerado un acto administrativo. Luego, aquí ya es más similar, o sea, ambas concepciones, tanto la amplia como la estricta, guardan similitud aquí, ¿no? A partir de esas tres últimas características, que es una actuación de una administración pública, es decir, de una entidad que ejerce función administrativa, ¿no? Se emite en ejercicio de una potestad administrativa, evidentemente, ¿no? Como ya les había mencionado, pues para diferenciarla de las funciones judiciales, legislativas, gubernamentales, pues se precisa que es una potestad administrativa, y nuevamente aquí, ¿no? Es distinta de la potestad reglamentaria, evidentemente porque los reglamentos tienen una naturaleza jurídica distinta, ¿no? Incluso los reglamentos tienen una forma de cuestionar distinta, ¿no? Que iba justo con la pregunta que mencionaba aquí un compañero o un participante a esta conferencia, que es el reglamento se cuestiona pues mediante la acción popular, mediante barreras burocráticas, mientras que un acto administrativo frente a un acto administrativo se puede interponer recursos administrativos, ¿no? Recursos de apelación, de reconsideración, y esto en última instancia puede llegar al Poder Judicial, ¿no? Entonces, esta es la concepción estricta. Y ahora me dirán ustedes, ya, pero la ley, ¿cuál de estas concepciones acoge? Eso vamos a explicarlo a continuación, pero antes de ello algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, lo que ya les había adelantado, una licencia de funcionamiento. Este es un acto administrativo. Luego, una resolución. Una resolución donde, por ejemplo, aquí el Tribunal del Indecopi está declarando la improcedencia de una denuncia. Eso también es un acto administrativo. Si se dan cuenta, el acto administrativo puede materializarse de formas distintas, ¿no? Muy distintas. Las bases para un concurso público también son un acto administrativo, que en este caso pues está informando, está convocando a los que se animen a participar en ese concurso público. Luego incluso, no crean ustedes que lo que está en el peruano, porque dice normas legales, son todas normas, ¿no? Normas, leyes, reglamentos, no. En realidad ustedes para saber, para identificar frente a qué situación, perdón, frente a qué forma jurídico-administrativa se encuentran, pues tienen que pasar a leer el contenido, ¿no? Por ejemplo, aquí, si vemos esta resolución ministerial, la 181-2020 del MINEM, vemos que en realidad no es una norma, ¿no? No está regulando ninguna situación impersonal, abstracta, sino que está, aquí en este caso, otorgando a favor de una empresa, de la empresa Generación Eléctrica tal, una concesión definitiva para desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica. Si se dan cuenta, está declarando una situación en un caso concreto, ¿no? Entonces esto no es una norma, esto es un acto administrativo. El hecho de que sea publicado en el peruano, en virtud ya de disposiciones especiales, no enerva de que su naturaleza de acto administrativo, ¿no?
Entonces, es importante ello, que lo tengan en cuenta, que incluso en las normas legales del peruano, ustedes van a ver actos administrativos, o pueden ver algunos actos administrativos. Luego, pasando ya a lo que les mencionaba, ¿no? Según la ley, ¿cuál es lo que prima? Si ustedes leen el artículo 1, el numeral punto 1.1 del tubo de la Ley del Procedimiento Administrativo General, pensarían que es la concesión estricta, ¿no? Porque aquí nos dice, oye, los actos administrativos son las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. Acá aparece la concepción estricta, ¿no? O sea, solamente aquello que modifique la esfera jurídica de un particular es acto administrativo. Sin embargo, si ustedes revisan sistemáticamente la ley, van a encontrar que en realidad la ley también acoge la otra concepción, ¿no? Por eso es importante que conozcan ambas. Si van al artículo 5, ya más bien parece que está cogiendo la concepción amplia, ¿no? Aquí, por ejemplo, el 5.1 señala que el objeto o contenido del acto administrativo es aquello que decide, declara o certifica la autoridad. Aquí, por ejemplo, señala declara. Esto de declara lo señala de forma general, ¿no? En verdad, cualquier tipo de declaración de la administración podría ser un acto administrativo. Y aquí eh, con más precisión aún dice certifica, ¿no? El hecho de certificar no necesariamente está modificando una esfera jurídica, simplemente pues está tomando conocimiento de algo, ¿no? Entonces, aquí en este artículo 5.1 ya más bien parece acogerse a la concepción amplia, ¿no? Entonces, como les mencionaba, ambas concepciones van a estar encontradas en diversos artículos de la ley y en realidad lo más importante de conocer es que hay ciertos actos administrativos que pueden ser impugnados directamente y hay otros que no. Y esto ya va más que todo dentro de las clasificaciones de actos administrativos, ¿no? Que entiendo que ustedes lo van a tocar, este régimen de impugnaciones, ¿no? De validez, de nulidades, lo van a tocar en una sesión específica, pero un poco les adelanto, ¿no? Usualmente los actos administrativos que sí o sí pueden ser cuestionados son aquellos que los conocemos como en la concepción estricta. Aquellos que modifican la esfera jurídica de alguien, sí o sí pueden ser cuestionados justamente por ello, porque están modificando la esfera jurídica de un particular, sea a su favor, sea en su contra, o incluso pudiendo afectar a terceros, ¿no? Entonces, debido a ello es que estos actos administrativos siempre o casi siempre van a poder ser cuestionados, impugnados a través de recursos, a través de otro tipo de acciones, ¿no? Mientras que los otros actos que ya les mencionaba anteriormente, ¿no? Un informe, una opinión vinculante o no vinculante, ¿no? Este tipo de actos que no modifican directamente la esfera jurídica, en realidad van a ser o pueden ser impugnados, cuestionados, ya al final, como se diría de forma coloquial. Es decir, ya cuando se emita el acto final, el acto que sí modifica la esfera jurídica, que sí decide una situación concreta, ahí a ese acto puedes tú cuestionarlo alegando que el informe, por ejemplo, el informe que lo sustenta, adolecía de ciertas incoherencias, de ciertas irregularidades, ¿no? Entonces, ahí este tipo de actos, los que no modifican directamente la esfera jurídica de alguien, pues van a poder ser controlados o cuestionados ya en el acto final, ¿no? A excepción de que generen indefensión, y eso la propia ley lo señala, ¿no? Por ejemplo, en un caso que vimos en el estudio, había una imputación, una resolución de imputación que, bueno, en realidad, usualmente frente a una resolución de imputación no se puede cuestionar, no se puede interponer un recurso. ¿Por qué? Porque esto simplemente la imputación está iniciando un procedimiento, todavía no te está afectando, no ha decidido nada, simplemente se está iniciando un procedimiento. Ahí solamente corresponde que se efectúen descargos, audiencias, pruebas y ya al final, pues se emita la decisión, ¿no? Pero en este caso particular, ¿qué había sucedido? Que en esa imputación los medios probatorios, el razonamiento, la motivación, digamos, que había realizado la autoridad, no permitía ejercer el derecho de defensa de forma adecuada. Entonces, ¿qué pasó? Que sí pudo ser impugnado o cuestionado directamente esa resolución de inicio, ¿no? Para que sea emitida nuevamente y pueda, pues, iniciarse o realizarse una imputación que sí permita que el administrado se defienda, ¿no? Entonces, en casos excepcionales,
los actos administrativos que no modifican o no deciden, no interfieren directamente con la esfera jurídica de alguien, van a poder ser cuestionados cuando generen indefensión, ¿no? Esto para que tengan un poco en cuenta de ya a efectos prácticos, ¿no? De qué actos administrativos son los que pueden o no ser cuestionados directamente a través de recursos administrativos. Eh, bien, ahora en cuanto a los requisitos de validez, los actos administrativos, según la ley del procedimiento, eh, tienen 5 requisitos de validez que sí es importante que los conozcan porque, digamos, son los que sí o sí deben de tener un acto administrativo para, pues, no ser nulos de pleno derecho, ¿no? El primero es la competencia. Evidentemente, el órgano que emite un acto tiene que estar facultado en virtud de su materia, del territorio, del grado, ¿no? Entonces, es importante que haya competencia para emitir actos administrativos. A veces esto puede parecer obvio, pero en la práctica, de hecho, hay muchas veces que hay zonas grises, ¿no? Donde hay situaciones que parece que es competencia de un órgano, parece que es de otro, y a veces algunos órganos, incluso al interior de una misma entidad, pueden, digamos, asumir competencias que no les ha sido atribuida, ¿no? Entonces ahí es importante tener en cuenta este requisito de validez. También hay otros casos que ya son entidades distintas las que asumen competencia cuando no les compete, ¿no? Por ejemplo, cuando se creó el OEFA, había eh, mucha, digamos, sobreposición de competencias en los temas de fiscalización, por ejemplo, en materia de energía, ¿no? Antes se entendía que cualquier tema vinculado a daños ambientales en la energía lo asumía los INERVIN, pero desde que se creó el OEFA dijo, yo asumo en general cualquier asunto que genere algún daño al medio ambiente, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hubo conflictos de competencia, ¿no? Luego, el objeto contenido. Evidentemente, el objeto contenido de un acto administrativo tiene que ser física y jurídicamente posible. Luego, finalidad pública. Toda norma que otorga competencias a un órgano o a una entidad de la administración, pues señala cuál es la finalidad para haber sido emitida, ¿no? Y ese acto administrativo, que en realidad en la práctica es la ejecución de una norma, pues tiene que atender a la finalidad por la cual fue emitida esa norma, ¿no? Y esto va bastante ligado con lo que se conoce como hay un principio ahí en la ley que se señala interdicción de la arbitrariedad, ¿no? Que evita que puedan emitirse actos o decisiones que de alguna forma no estén en línea con la finalidad de la norma, sino que tal vez busquen otro tipo de finalidades, ¿no? Otro requisito de validez, la motivación. Evidentemente, como toda decisión del Estado, tiene que ser motivada y en proporción a su contenido, ¿no? Y obviamente conforme al ordenamiento jurídico. Y por último, el procedimiento regular, que no es más que el debido proceso, pero aplicado al derecho administrativo, al procedimiento administrativo, ¿no? Y evidentemente todo acto administrativo solo puede ser emitido después de un procedimiento, ¿no? Para que un acto administrativo sea tal, también tiene que ser emitido después de un procedimiento, ¿no? El procedimiento que establezca la norma. Si no se respeta con ello, pues el acto administrativo será nulo, ¿no? De hecho, si no se respeta cualquiera de estos requisitos de validez, como les mencionaba, el acto es nulo. Luego, el control jurídico. Nuevamente esto les menciono solamente de forma de pasada, como se diría, porque ya va a ser profundizado más adelante en su sesión específica, ¿no? Pero hay recursos administrativos, la reconsideración y la apelación. También hay revocación de los actos administrativos. Hay nulidades de oficio, es decir, la propia administración puede declarar de nulidad, perdón, puede declarar de oficio la nulidad de un acto administrativo. Evidentemente también los actos administrativos pueden ser cuestionados a través de la vía contencioso administrativa y incluso en algunos supuestos también a través del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas. Y bien, eso por mi parte, si tienen alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto pasaremos a contestarlas, ¿no? Y bueno, eso es todo conmigo. Eh, Le vuelvo a ceder la palabra al profesor González Cucho. Gracias, Samu. Por favor, ¿podría dejar de compartir para yo proyectar ahorita? Gracias. Bien. Yo creo que, como lo ha explicado Samu, respecto a los requisitos de validez
aquellas condiciones sine qua non que debe tener un acto administrativo para surtir efectos y no tener ningún vicio de nulidad. Está clarísima esas reglas de juego que nos presenta la LEPAG respecto a la competencia, que no es sino otra forma de respeto a la legalidad. O sea, solo puede emitir el acto administrativo aquella dependencia que es competente para emitir tal disposición, competencia por materia, territorio, grado, el objeto físico y jurídicamente posible, también si no plantear irregularidades o arbitrariedades, la finalidad pública, tener el objetivo de la norma, la motivación, que al menos en la práctica, solo que vemos que muchas veces sí se adolece porque el acto administrativo no lleva una adecuada fundamentación de los hechos o de los argumentos de hecho o de derecho que llevan a la autoridad a adoptar determinada decisión. Y bueno, el procedimiento regular, que sí, pues es una proyección del debido proceso, pero a ser administrativa, respetando todas las garantías preestablecidas por ley. Sí, estas son las vías de control. Como todos sabemos, ¿no? En un Estado constitucional de derecho no hay zonas exentas, no hay zonas liberadas, ¿no? Donde no se pueda ver ninguna fiscalización, esquema de pesos y contrapesos, y el derecho administrativo no es la excepción, de que incluso tengas la posibilidad dentro del procedimiento de plantear la reconsideración ante una resolución si es que hay un hecho nuevo o la apelación si se discrepa con la argumentación. También está la figura de la revocación, muy interesante, que permite un cambio en una decisión original, siempre y cuando haya un fundamento legal que así lo permita. La nulidad de oficio, cuando la propia autoridad se da cuenta que ha emitido un acto administrativo contrario a ley y que no cumple con alguno de los 5 requisitos mencionados en la diapositiva previa. El contencioso administrativo, entendido que el Poder Judicial pues tiene la última palabra y que la cosa decidida en sede administrativa puede ser revisada en sede judicial, y una vez que alcance ya la cuestión, la característica de cosa juzgada, ya ahí sí, pues, por una cuestión de seguridad jurídica, se cierra la historia. Y finalmente esta vía un tanto ecléctica o particular que tenemos en el Perú del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, que te permite cuestionar reglamentos, ordenanzas anti-Indecopi, alegando su ilegalidad por alguna de las variables que ya hemos conversado, como competencia, motivación o razonabilidad, o perdón, o proporcionalidad, o también su razonabilidad en el sentido de que han sido impuestas sin un adecuado análisis costo-beneficio y sin una ponderación de los efectos que puede tener en el mercado. Bien, todo esto que han estado conversando con Samu es la cereza del postre o el resultado, ¿no? El acto administrativo. Pero claro, para llegar a emitir un acto administrativo hay detrás un procedimiento administrativo, y este procedimiento es una garantía para el administrado de que se van a respetar ciertas reglas de juego durante toda la tramitación que conlleva a esa emisión de voluntad. Así, en buena cuenta, el procedimiento administrativo es el conjunto de actos y diligencias tramitados en la autoridad que llevan como producto y resultado final la emisión de un acto administrativo de acuerdo a las características que hemos conversado hace unos minutos. ¿Por qué es importante su regulación? Porque esto dota de predictibilidad y le brinda seguridad al administrado de que no se va a sacar un conejo de la chistera, sino que se van a respetar reglas mínimas para la acción de ese acto. Y finalmente, con esto concluyo la presentación. Los sujetos de este procedimiento son los administrados, entendido como la persona natural o jurídica que acude a la administración para solicitar una declaración de voluntad, y la autoridad, quien en ejercicio su ius imperium en el marco de sus competencias y dentro del principio de legalidad va a emitir una declaración de voluntad. Bien, les agradezco bastante. Creo que hay algunas preguntas. A los chicos de Beloyer, mil disculpas porque me parece que nos hemos excedido un toque con el tiempo.
No sé si me da otra vez tiempo de responder una o dos preguntas, puede ser, o te complico, con toda confianza. Muchas gracias, estimado doctor, por su disertación. También al doctor Samuel Yavar. La verdad que han sido muy dinámicos, muy entretenidos y también muy claros. Por el tiempo, no se preocupen, la verdad que ha sido muy entretenido. Yo puedo leerles las preguntas, también pueden leerlas. Le hemos trasladado las preguntas que nos han hecho a través del YouTube también. Depende de la comodidad de ustedes, estimados doctores. Vale. Voy a dejar entonces un par de las preguntas para responder. Muchas gracias, estimado Eh, doctor. a ver, el cambio de horario de una institución educativa aprobado por resolución es un acto administrativo. Es una opinión. A ver. Una consulta. La voluntad también sería considerada como un requisito del acto administrativo. Samu, te lo extiendo. La Ahí voluntad. podemos, a ver, sobre el Sí. primero, el cambio de horario de una institución educativa. Ahí recuerden que una institución educativa no tiene pues a funcionarios a su cargo, digamos. Una institución educativa, entiendo que te refieres al cambio de horario de los estudiantes, ¿no? Evidentemente los estudiantes pues son más bien los usuarios del servicio, ¿no? Entonces ahí evidentemente eso eh, podría catalogarse como un acto administrativo porque está teniendo efectos externos, ¿no? En cambio, si tú me dices la UGEL ha dispuesto una norma interna para regular el horario de trabajo de los funcionarios de la UGEL, pues evidentemente esa sí sería un acto de administración interna. Lo otro en cuanto a la voluntad. Aquí también es un debate doctrinario interesante, ¿no? Porque hay muchos que sostienen que la voluntad, o mejor dicho, que la administración no tiene voluntad, ¿no? Porque no es pues una persona de carne y hueso que tenga pues eh, un interés particular, ¿no? Que pueda decir, oye, esta es mi voluntad. Sin embargo, efectos prácticos, deberíamos entender voluntad como, o declaración de voluntad, aquella en la cual se está enmarcando la decisión de un órgano administrativo, ¿no? Sea un órgano colegiado, un órgano unipersonal, sin importar ello, lo que importa aquí es la decisión que está tomando dicho órgano, ¿no? O los representantes de dicho órgano. ¿Marta? ¿No me vale? Te lo caliento, Bien. nomás te lo pongo. Ya lo Creo que está. Por aquí también alguien prendió su hay micro. una pregunta adicional que es, después de emitir el pronunciamiento que resuelve un recurso de apelación, ¿desde cuándo se entiende que el acto administrativo adquirió firmeza? Una vez que transcurrido el plazo para que pueda ser cuestionado en sede judicial, en el contencioso. Si ha concluido el plazo y no ha sido cuestionado, ahí estamos frente ya a un acto firme. Bien, creo que eso ha sido todo. Les agradecemos bastante la invitación. Muchísimas gracias, estimado doctor Cucho, también a usted, estimado doctor Yavar. La verdad que para nosotros es un gusto poder escucharlos, también es un honor y la verdad que a nombre de todo el equipo de Biloir les queremos extender nuestra gratitud y esperamos contar con ustedes en futuros proyectos de que organicemos aquí en Biloir. Muchísimas gracias, estimados doctores, y que tengan una excelente noche. Muchas gracias, un gusto. Estimados participantes, con ello hemos finalizado la primera sesión del curso de Derecho Administrativo. La próxima sesión va a realizarse el día de mañana y nos vamos a encontrar en la misma hora. Les estaremos comunicando el link a través del WhatsApp, aunque recuerden que el link para todas las sesiones es el mismo. No obstante, les vamos a notificar. Eso sería todo, estimados participantes. Que tengan una excelente noche. Nos vemos esta mañana. Somos Biloyer. Muy buenas noches.